25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Se inicia una nueva conversación aquí a través de las pantallas de Vive, la conversación constituyente, el Chile del futuro, el que viene. Lo debatimos acá a través de las pantallas de Vive, como les cuento, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Sale simultáneamente a las 21 horas a través de Sin Filtros-TV. Por ahí nos pueden ver también y pueden consultar todos los programas que hemos hecho. Ya no sé cuántos programas llevamos ya. No sé, unos 40 programas, 45 programas. 45 programas me dicen exactamente desde el Switch. Hoy tenemos uno que a mí me interesa particularmente, aunque vi cierto desdén por parte del panel. Fíjese, lo van a tener que justificar luego cuando se sienten acá. El defensor del pueblo se conoce en Suecia como el ombudsman. Y si bien hay algunos países que lo utilizan para la defensa exclusiva de los derechos humanos cuando el Estado falla, hay otros en que este personaje se preocupa de los actos de la administración del Estado, fiscaliza que las cosas a nivel estatal funcionen bien, que los actos que el Estado encabeza o firma o registra se hagan de manera correcta, ¿no? Nos preguntamos si acá en Chile se requiere una figura como esa. Hay muchos candidatos a la convención que están planteando que a lo mejor sería una buena idea crear esta figura. Queremos saber qué piensa el panel, que miró con distancia el tema en el día de hoy, como les contaba, y también me interesa saber qué opinan nuestras invitadas del día de hoy, candidatas ambas a la Convención Constitucional. Así es que para dar un poco de contexto y para ver si entusiasmamos al panel con el informe de cada día, se los presentamos a continuación. Este es el informe Ombudsman o Defensor del Pueblo en Sin Filtros. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se necesita una figura constitucional en defensa de los ciudadanos? En gran parte de Latinoamérica existe un defensor de las personas u ombudsman. Chile es uno de los pocos países que no cuentan con uno, aunque intentos ya han existido. Sin embargo, esto podría cambiar durante la redacción de la nueva Constitución. Lo han implementado casas de estudios como la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y también ha estado en programas presidenciales. De hecho, fue parte del de la ex candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. La experiencia comparada indica que una de las bases del defensor del pueblo es que protege los derechos humanos de los ciudadanos frente a eventuales abusos del Estado. Los protege, por ejemplo, si se presenta un mal actuar desde algún organismo público. Es como un contralor, pero para los derechos humanos. Esta figura aglutinaría en su conjunto a actuales entidades chilenas como la Defensoría de la Niñez, en funcionamiento desde el año 2018, y en especial el Instituto de Derechos Humanos, creado en 2009. La diferencia estaría en que la Defensoría del Pueblo posee autonomía constitucional, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional. En dictadura, el Grupo de Estudios Constitucionales Los 24 propuso un defensor del pueblo. Desde el regreso a la democracia se han presentado al menos 4 proyectos al respecto, desde la exconcertación hasta RN. A la fecha, 2 de ellos están respectivamente en un primer y segundo trámite en el Congreso. Si bien no es conocido a nivel país el término de defensor del pueblo, sí lo es su equivalente en sueco, el ombudsman. La Real Academia Española de la Lengua lo define como un alto funcionario público encargado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los poderes públicos. El término apareció por primera vez en la Constitución sueca en 1809.
Actualmente, aunque con muchos matices, existen instituciones similares en países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Costa Rica, Argentina, Brasil o Canadá. En Sudamérica, solamente Uruguay y Chile no cuentan con esta figura en sus constituciones. Los constituyentes deberán hacerse cargo de evaluar las mejores alternativas para rediseñar el aparato estatal y los principios generales que orienten una impostergable mejoría en su gestión, y al mismo tiempo definir con claridad el rol de colaboración que debe ocupar la sociedad civil en la implementación de soluciones eficaces a los problemas más relevantes de manera de construir una sociedad más justa. ¿Debiera entonces este defensor del pueblo ser parte del debate de una nueva constitución en Chile? Esta y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaban los datos, ¿ah? ¿Cuál es la figura? ¿Cuáles son las competencias de los distintos países donde esta persona del ombudsman o el defensor del pueblo existe? Hay algunos que dicen que acá hay ciertas entidades, instituciones que cumplen ese rol también. Bueno, queremos saber qué piensa nuestro panel y qué piensan nuestras invitadas. Hay que instituir una figura como esta. Quiero partir presentando de inmediato al señor Gabriel Alemparte. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Iván. Muchas gracias por estar una noche más. Bienvenido a este debate, ¿eh? Muchas gracias. Esperamos que lo disfruten todos y todas. Siempre disfruto los debates. Excelente. Hablando de todas, hacía algunos días que no estaba por acá, pero llegó... Emerge como el ave fénix. Magdalena Miller, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Feliz de estar de vuelta. Ya lo echaba de menos. Qué interesante este tema del defensor del pueblo, Magdalena. Usted sí me lo va a remar, ¿no? Ya, sí. No lo puedo creer. Qué increíble. Increíble. Un panel que llegaron, cuando llegaron acá, como nobles todos, ¿no? Y le encantaban todos los temas y estudiaban y traían cuadernos y anotaciones y todo eso. El único que persiste en aquello es el señor Gabriel. Oye, pero Orrego lo trae hay adentro. material igual, hay Lo que material. pasa es que el ego de algunos integrantes de este panel se ha desbocado, y no tiene ningún vínculo con la persona que voy a presentar. Soy Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Iván. Contento de un programa más. Creo que si hoy día no llegamos al menos a rozar los 2/3, vámonos para casa. ¿Te parece? Sí, me parece que en este tema sí debiera haber... al menos deberíamos tener un lineamiento general respecto a la defensa de los derechos de las personas frente a la administración del Estado. Quien suele romper de alguna manera esos potenciales equilibrios y 2/3 metiendo algunos pelos a la sopa es el señor Javier Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Yo Bienvenido. vine preparadísimo para meter algunos pelos a la sopa, porque este tema sí me interesa. ¡Qué bueno! Excelente, un aplauso para Javier Velasco, que declara desde un comienzo que este tema le parece atractivo. Camila Briceño, abogada y profesora de habilidades transversales. Actualmente es candidata por el Distrito 14. Camila Briceño, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y yo sí estoy contenta y entretenida que hoy día conversemos de esto tan importante que es la consagración y el resguardo de los derechos humanos. Mira qué bien, sí, un tema relevante. ¿Qué es eso de las habilidades las transversales? Mira, es importante porque yo trabajo en educación de adultos, con adultos que han tenido brecha en la educación durante mucho tiempo y por tanto cuando se incorporan a la vida universitaria hay ciertas habilidades, aptitudes que tienen que formarse porque hemos tenido una trayectoria postergada y que podemos ayudarlos para que tengan un desarrollo y una trayectoria exitosa universitaria. Mira, es parte de mi motivación también de ser parte de la Convención Constitucional y de que por fin la educación se transforme en un valor para el desarrollo humano. Así que estamos acá también para eso y a propósito del ombudsman. Fantástico. María José Oyarzún, profesora de Filosofía, Feminismo y Diversidad Sexual, gestora de la primera biblioteca feminista de la U de Valpo. Mira, actualmente es candidata por el Distrito 7. María José, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, muy contenta también de estar acá, también pensando en todo lo que significa el defensor del pueblo. Creo que es absolutamente necesario y un tema relevante para nuestra Constitución y para la defensa de nuestro país. ¿Por qué es necesario? Partamos de inmediato con el debate. ¿Por qué es importante esta figura del ombudsman? Primero creo que hay que decir que en Chile, Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con esta defensoría. En segundo lugar, si bien tenemos al Instituto de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos, sus estatutos tienen que estar aprobados, por ejemplo, por el presidente de la República. Eso significa y le quita un tanto de independencia y además que carece de ciertas facultades de la autoridad para poder hacer valer, por ejemplo, los derechos de la ciudadanía en materia, sobre todo, de violación de los derechos humanos. Sabemos que en Chile se han violado los derechos humanos
desde el año inmemoriales hacia atrás, y es importante que esa impunidad deje de ser parte también de nuestro país, de una cultura de nuestro país que ya a esta altura merece yo creo que un repaso, un cambio cultural. Y para comenzar de nuevo, para comenzar una nueva constitución, para pensar en un nuevo ser universal, es importante, a mi parecer, el recomponer. Y para recomponer necesitamos una figura que también nos defienda. ¿Estás de acuerdo? Oye, quiero complementar la respuesta, porque yo creo que lo primero es que podamos decir que hoy día la discusión va a ser si le damos autonomía constitucional a este órgano que le llamaremos ombudsman, Defensor del pueblo. Defensor del pueblo, defensor de los ciudadanos, defensor de las personas. Y es importante respecto a la independencia que van a tener sobre el legislativo, el financiamiento, etcétera, porque sin duda cuando nosotros nos comprometemos a construir una constitución que resguarde irrestrictamente los derechos humanos y los principios de la solidaridad, entre otros, significa también establecer mecanismos. Y ahí viene entonces esta figura y este organismo que tenemos que consagrar, pero además le sirve profundamente. ¿Lo ves como una figura o lo ves como un órgano? Un órgano, una institucionalidad. O sea, ya, pero más que una persona, ¿te parece que debe estar en un colectivo? No, me parece que tiene que estar en una persona, o sea, un órgano unipersonal, pero por supuesto esto es una institucionalidad. Cuando hablaba del INDH o de la misma Defensoría de la Niñez, tienen que formar parte de esta institucionalidad de derechos humanos, porque vamos a resguardar y vamos a precaver cualquier circunstancia de violación a los derechos humanos por parte de la función del Estado. Pero me quiero quedar solo con una cosa adicional, que tiene que ver con que además esto va a ayudar a la buena administración del Estado, porque esto significa fiscalizar ciertos actos que tienen que ver con la función estatal, y esto va a ayudar además que concibamos un Estado mucho más activo, proactivo, que signifique además que se legitime en la sociedad. Pero que es distinto, porque esto tiene que ver también con un control, pero un control sobre la vulneración de los derechos sobre las personas. Por favor, ahí delimitemos lo que significa este órgano, si no entraríamos a decir, bueno, entonces esto sirve para todo. No, pues. Respecto a la vulneración y prevención de los derechos humanos, que ese es el objetivo. Perfecto. Sí, puedes, pero antes le quería preguntar a Pancho, que habitualmente... pero ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Hoy día sí. Magdalena, por favor, antes de entrar a las bases constitucionales, ¿qué tenemos hoy? Mira, no nos perdamos porque la gente en general, yo hice casi como catastro, no saben mucho de este término. Claro. Es una cosa como bien, no de elite, pero de gente que sabe de política. El término ha dado un poco para todo, porque el ombudsman viene de Suecia, que en 1809 creo que la Constitución lo instituyó. Y en Europa en general se ha quedado en un rol de defensa del ciudadano frente a la administración pública. A mucho problema, mucho trámite, mucho abuso de parte del Estado hacia los ciudadanos. Ajá. Es en América Latina, a raíz de ustedes me pueden corregir los constitucionalistas, se tomaron de la Constitución de España, que en el 78 lo instauró como un defensor del pueblo, y de ahí ha venido toda la lectura que se ha hecho en América Latina, en que el defensor del pueblo está enfocado a derechos humanos, más que en problemas específicos con los servicios públicos. En Europa, en todos estos países que a la izquierda como que se le pone la piel de gallina cuando hablamos de ellos, en Escandinavia, todos los Países Bajos, toda Finlandia, todas esas cosas, el ombudsman, todos esos países, el ombudsman no es una figura pública, o sea, de mucho renombre, digamos. O sea, trabaja como en un trabajo de bajo perfil, defendiendo al ciudadano estos abusos. Es distinto al sentido que se le ha dado acá en América Latina. ¿Y por qué Chile no tiene esa figura, Pancho? No la tiene porque constitucionalmente entiendo que hay 6 boletines, que los boletines son los proyectos de ley que intentan modificar la Constitución, que han intentado meter dentro de nuestra Carta Fundamental a esta figura. Se ha dilatado, qué raro que en el Congreso estén durmiendo los proyectos de ley. El tema es que para mí este tema es muy interesante porque nos permite hablar del concepto global de defensa de derechos humanos y nos permite irnos al constitucionalismo básico, desde que nacieron las constituciones en adelante. ¿Qué es la función básica de una constitución? ¿Qué es lo más importante? Que lo que todos sabemos es la separación de poderes del Estado, el sistema de peso y contrapeso, pero el catálogo de derechos y garantías fundamentales sin un mecanismo de tutela jurisdiccional efectivo, que es algo que yo he reiterado mucho en este programa, no te sirve de mucho. Entonces, esta figura en particular nos permite defender los derechos humanos desde una perspectiva distinta a la que tradicionalmente hemos visto en Chile. No es que Chile no tenga nada en la materia, esto es súper importante, no es que no tengamos un defensor del pueblo y estamos en la nada. No, tenemos ciertas instituciones que han intentado cumplir la pega. Sin ir más lejos, el rol de garante de la Constitución, sin duda es el Tribunal Constitucional. Tenemos otros organismos independientes como, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que podríamos ser críticas respecto a la función que ellos han cumplido. Pero este en particular a mí me gusta mucho
porque dice relación con los derechos que como personas tenemos frente a la administración del Estado. Cuando el Estado vulnera nuestros derechos, y acá muy simple, señora Juanita, cuando usted va a sacar el carnet y no puede y se demora mucho, bueno, quizás me están dilatando y yo podría poner una acción jurisdiccional efectiva, y eso es súper importante. Meternos en el detalle también es muy interesante, ver si va a ser un órgano unipersonal, que a mí no me gusta que sea un órgano colegiado. Me gustaría meterle también, por ejemplo, órganos de participación de la sociedad civil, como se hace hoy en día, por ejemplo, en los ministerios, los famosos COSOC, ir viendo las facultades de él y ampliarlo no solamente a un tema específico, sino que darle un poquito más de atribuciones, porque para mí es muy importante, lo voy a decir siempre, empoderar a la sociedad civil. Acabo de ver la cara de Javier Velasco en el monitor y me parece que está de acuerdo con Pancho Rego, así que podríamos ya empezar a esbozar un aplauso. ¿Estoy en lo cierto, Javier? Yo tiendo a pensar que Pancho Rego está de acuerdo con el progresismo hoy día. Porque una figura que no sea unipersonal, por ejemplo... No, soy conservador, pero... A ver, ni siquiera Pancho Rego los derechos humanos, usted sabe que vienen vienen de hace muchos años y no es un tema que se nos haya ocurrido ahora. O sea, el constitucionalismo liberal, burgués, clásico, parte con estos catálogos de derechos, entonces... A ver, liberal, burgués y clásico, ¿cómo todo? Mira, yo diría que hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo sin lugar a dudas y hay otras cosas en las que podríamos tener alguna diferencia. Yo creo que el concepto clásico de la Constitución como, o más bien de los derechos humanos como una forma de proteger a la ciudadanía respecto del ejercicio del poder soberano es hoy en día algo plenamente vigente, pero que también tenemos que leer con el desarrollo histórico de ciertos acontecimientos. Hoy en día existen varios poderes que se interponen en el ejercicio pleno y universal de los derechos. Y a mí me gusta entender el ombudsman como una figura que precisamente busca establecer un régimen de protección respecto al ejercicio pleno de los derechos. Y mirado desde ese punto de vista, me quiero colgar de algo que ha dicho la doctrina en algunos lugares. Jaime Baza, por ejemplo, lo comentaba en alguna oportunidad. ¿Qué pasa si entendemos al ombudsman no solamente desde una perspectiva reactiva? Vale decir, como un órgano que se dedica a la defensa de la ciudadanía bajo ciertas hipótesis, sino también bajo una perspectiva propositiva, bajo la idea de generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos. Y ahí lo sacamos de la esfera puramente jurisdiccional y empezamos a pensar en el ombudsman como un órgano que, por ejemplo, puede tener iniciativa en materia legislativa, que pueda tener iniciativa para poder llamar a un plebiscito, por ejemplo. Y ese tipo de cuestiones nos podrían empezar a hacer avanzar, creo yo. Una competencia importante esa. Vaya que sí. Vaya que sí, una competencia importante. Y eso nos podría llevar a generar, por supuesto, un organismo poderoso. Y aquí yo me cuelgo algo de lo que decía Pancho, que ojalá sea colegiado. Porque una de las cuestiones importantes que tenemos que discutir cuando estamos hablando de autonomías constitucionales, yo creo que el ombudsman debiese ser una autonomía constitucional, es no generar figuras, sino generar organismos. Y ahí pienso en la Contraloría, pienso, bueno... ¿Qué le parece a María José el carácter propositivo del ombudsman que plantea Javier Velasco? A mí me parece bien. Ahora también hay que ver las atribuciones. Creo que la autonomía es lo que podría, por ejemplo, generar que esa figura como propositiva nos diese tal vez algunos lineamientos. Pero también creo que por ahí me da un poquito de miedo estas atribuciones tal vez tan propositivas como, por ejemplo, un plebiscito. Creo que ahí me preocupa un poco a propósito del rol también legislativo y de quién va a depender, porque si va a depender del legislativo, por supuesto que va a significar en algún minuto un roce. Si va a depender del Ejecutivo, creo que también ahí vamos a tener un problema. Entonces creo que va a depender de la autonomía que tenga de ambos poderes y que tanto económica como también de su accionar. ¿A ti qué te parece, Camila? Porque yo te veía planteando, sí, súper buena idea. Creo que es importante como plantear esta institucionalidad desde la perspectiva de la prevención y del resguardo y protección de los derechos humanos. Y desde la prevención, por supuesto que tenemos la figura en distintos países, como por ejemplo lo que pasa con la iniciativa de ley exclusiva respecto a materias que son atingentes a los derechos humanos y especialmente lo que dice relación con las vulneraciones sobre órganos públicos, digamos, no tiene iniciativa respecto a todo, sino que lo que determina y puedo construir esta institucionalidad de derechos humanos y este resguardo constitucional y legal respecto a los derechos humanos. Yo creo que eso, por supuesto, que también es parte de la discusión y lo va a ser además, porque después de toda la historia de este país y de estos 40 años y ya sabemos lo que ha pasado, finalmente yo creo que hay más o menos consenso en que la futura Constitución va a tener consagrado o vamos a consagrar que las normas internacionales o el derecho internacional de derechos humanos va a ser parte nuestro y por tanto parte de las definiciones primarias va a ser que esta institucionalidad, que es una norma internacional, que es parte del derecho internacional, también se incorpora a nuestro país. Entonces finalmente también son avances que tenemos que tener, sin duda. Ahí se ve María José tira para su lado, o sea,
Lo que ha sucedido... Camila, perdón, María Camila, es que en América Latina se ha centrado en los derechos humanos. Entonces, ya tenemos un instituto de derechos humanos que está absolutamente cooptado por la izquierda, un instituto político absolutamente, igual que la Defensoría de la Niñez, que también entra en esa categoría. Entonces, no es este ombudsman en el concepto clásico del ombudsman, que en el mundo ideal sería se ha fantástico. centrado en los derechos humanos porque, curiosamente, en Latinoamérica hemos tenido una cantidad enorme de golpes de Estado. Por eso se podría centrar en los derechos humanos. Pero no engañemos con el concepto. El Estado, sí, por supuesto, pero en Latinoamérica tenemos también nuestra propia manera de enfrentar los temas que nos atraviesan. Y en ese sentido, los derechos humanos, lamentablemente, en Latinoamérica han sido vulnerados de manera sistemática, al punto de que tenemos un nivel de impunidad horrorosa. O sea, aquí tenemos a un violador de los derechos humanos, presidente de la República, que no ha sido capaz de responder por las mutilaciones, por ojos que hoy en día nos ven. Que no estoy de acuerdo contigo, pero ya está el Instituto de Derechos Humanos. Es que el Instituto de Derechos Humanos es que el Instituto de Derechos Humanos, lo primero, quien define sus estatutos es el presidente de la República. Quien además tiene que nombrar, o sea, quien tiene que ratificar los nombres del encargado es el presidente de la República. Entonces depende del Ejecutivo. Y que dependa del Ejecutivo en un régimen presidencialista aparte, hace que justamente no se ejecute la defensoría efectiva de las personas, o si no, no tendríamos este tremendo problema que tenemos en Chile. ¿Y tú crees que en nuestra realidad ese cargo, vuelvo como al origen, podría ser de una persona impoluta, que viene como del cielo? No creo que sea una persona impoluta, pero eso comparto lo que decía, que tiene que ser un órgano colegiado, con una institución. O sea, y esa institución, por supuesto, mientras más personas tengamos que resguarden los mecanismos, o sea, nuestros derechos. Sí, o sea, lo mínimo. Hagamos también la distinción entre respecto a las atribuciones del presidente de la República, porque si criticamos simplemente al presidente porque él lo va a designar, o sea, revisemos toda la institucionalidad chilena y veamos cuántos cargos designa el presidente, o sea, Contralor General de la República, a todos los jueces del país pasan por el presidente de la República. Entonces sus atribuciones son bastante grandes y no hay ninguna posibilidad real, para no decirle a la gente que esto va a ser un órgano autónomo de autogeneración. Eso es muy difícil, va a tener que pasar al menos por la designación del presidente. Créeme que va a pasar por los dos créeme que va a pasar por los 2/3 del Senado, créeme que va a pasar al menos por alta dirección pública. Entonces, la autonomía no pasa tanto por la designación, pasa más por las atribuciones, por si lo metemos dentro de la Constitución y lo sujetamos al sistema de pesos y contrapesos constitucional. Ese es el tema. Tengo que hacer la pausa y a la vuelta quiero escuchar la voz de Gabriel Alemparte, la voz tectónica, dicen muchos, de Gabriel Alemparte. A la vuelta de la tanda y, por supuesto, seguimos conversando con nuestras invitadas y panelistas. Es el ombudsman, el defensor del pueblo, digo, la figura que nos compete en el programa del día de hoy. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp, Pasita. Qué cosa buena, ¿no? Yo sé que tú disfrutas mucho ese momento. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos y chilenas. Publimetro siempre contigo. Es parte también de la conversación del Chile que viene acá en Sin Filtros. Y para hidratarnos... Mira, con una mano, qué notable. ¡Qué maestro! ¡Qué bonito!, ¿no? Y sin mirar, le doy la vuelta. Las tinajas. Naturalmente alcalina. Es el agua que le permite justamente a los panelistas ser tan verborreicos como son y hablar casi ininterrumpidamente por una hora. Se las recomiendo, sirve también para nuestras invitadas y nuestros invitados. También es el agua que las y los hidrata. Alcalina. Pasita, naturalmente alcalina, Francisco. Pasita, vamos. Ahí está. Muy bien, excelente. Motricidad fina y gruesa, check, en el Sin Filtros. Hacemos el corte y seguimos con más. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow!
Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, ya estamos de vuelta en Sin Filtros, aquí a través de las pantallas de Vive. Te recordamos que tú puedes vernos y escucharnos también, audiovisual es esto, a través de YouTube, Sin Filtros-TV. Aparte de ver este programa que sale simultáneamente por la tele y por la internet, lo puedes ver todos los programas, por supuesto, donde ha tenido una participación importantísima el panelista que va a iniciar los fuegos en este bloque, según su madre. Gabriel Alemparte, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Iván. Bueno, primero yo quiero decirle algunas cosas. Aquí al principio del programa hubo un pequeño bullying por parte del conductor respecto a que este tema no nos importa. Lo que pasa es que vi algo de desdén. No, el desdén no es en ningún caso. Yo creo que uno de los elementos centrales que tiene que tener la nueva Constitución, y yo creo que en eso hay harto acuerdo, es la protección, la promoción de los derechos humanos, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en nuestra legislación chilena, con una directiva clara, que hoy día está en el inciso quinto, en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, pero que es bastante rara de redacción, que esto sea súper claro. Y yo creo que en ese sentido, el porqué el escepticismo, sí, por ponerlo así, de una defensoría como organismo. No es que yo esté en contra, por el contrario, yo creo que tiene que haber un organismo que cautele, que protege, que promueva los derechos humanos. Lo que sí, hay distintas maneras de entender esta figura. En el mundo ha sido comprendida de manera muy distinta. Es una figura, primero, como lo dijo bien Magdalena, que nace en 1809 en Suecia, tiene un antecedente anterior, aunque ustedes no se lo imaginen. Éramos muy jóvenes. En el mundo árabe, que se llamaba el Señor de las Injusticias, el Sahib al-Muhem. No sé cómo está mi árabe hoy día. Qué bien está tu árabe, ¿ah? Pero me informé y efectivamente hay muchísimos países que tienen defensoría. O sea, estamos hablando de Colombia, Argentina, España, Perú, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Israel, la provincia de Quebec, Francia, que tiene un mediator, todo menos Chile y Uruguay. Todo Chile y Uruguay. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, es un tema bien interesante porque es una comisión parlamentaria especial. Entonces hay que mirar primero la forma. Ajá. Segundo, las atribuciones también. Hay algunos que tienen la promoción de derechos humanos, que tienen la observancia del derecho internacional en la legislación interna, local, claro, el ejercicio de los derechos, pero sobre todo hay un tema que es súper relevante, que creo yo que hay que incorporarlo, que es el abuso de la autoridad del Estado en el día a día de los ciudadanos. O sea, más allá del abuso de violaciones a los derechos humanos, que obviamente tiene que haber un órgano que pueda perseguirlas y que tenga las atribuciones para hacerlo, es también el abuso que el Estado pueda tener con los ciudadanos en el día a día. Y ahí creo que tiene que haber un organismo que puede ser colegiado. La verdad es que mi escepticismo va más bien si uno lo establece en la Constitución o no, pero no tendría problema. Se proveen, digamos, los... Si fuera constituyente, cosa que no voy a hacer, afortunadamente, porque la decisión va a estar en otro. Pero va a estar asesorando igual. Pero no es algo que no me enamora que esté en la Constitución. O sea, si está, estoy dispuesto a dejarme convencer que esté. No es un problema. Mi punto es cuáles son sus atribuciones y cuáles son también los elementos que uno le va a poner. Porque hoy día... Bueno, pero para eso estamos acá, porque hoy día, Gabriela. Porque hoy día, Iván,
la protección de derechos humanos está bien repartida en nuestro ordenamiento jurídico. Hacen protección de derechos humanos, promoción de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como se dijo, la Defensoría de la Niñez, los juzgados de garantía, el Tribunal Constitucional. Esta en particular te permite ampliar a toda la sociedad, y esa es la gran diferencia. Yo no entro en la discusión a la sociedad civil en sí misma. Pero yo estoy diciendo que esto está repartido en distintos organismos, entonces de repente sería bueno buscar un organismo. Y ojo, quiero agregarle un elemento a este programa que quizás no estuvo en el debate, pero hay un debate que viene desde la Constitución de 1925, la de 1980, que también tiene que ver con el abuso de la institucionalidad contra los ciudadanos, que tiene que ver con los tribunales contenciosos administrativos. Para que la gente lo entienda, los tribunales contenciosos administrativos son aquellos que resuelven los problemas con la administración. Los privados se relacionan todos los días con la administración. Nosotros no tenemos tribunales contenciosos administrativos. Lo estableció la Constitución del 25, nunca se hicieron, la del 80 tampoco lo hizo. Ajá. Y ahí quedaron. Entonces, también este puede ser un organismo que subsuma aquello en algún momento. Eso era... A ver, pero qué maravilla, Gabriel, que a diferencia tuya, que dices que no te interesaría ir a la Convención Constitucional, aquí tenemos dos candidatas a la Convención Constitucional que justamente pueden darle los contornos a esta institucionalidad de la cual estamos conversando. Agregar un punto histórico. En Chile se intentó tener una defensoría del pueblo, una defensoría nacional. Lo se hizo a través del profesor Francisco Fernández Fres, que fue uno de los grandes promotores, fue fiscal nacional económico, fue uno de los primeros CERNAC. Y por lo tanto, también hay otro tema, el tema de la protección de los consumidores. Otro tema que tampoco hay que dejar fuera de un organismo como este. Puta, que va a tener trabajo, ¿no? Va a tener trabajo, sí, va a tener trabajo. Sí, por eso es bonito darle contornos a este elemento y tener esta discusión, porque es una discusión, yo concuerdo plenamente con la Magdalena, muy de élite y poco... Ay, no pongas esa cara, así hemos concordado otras veces. Sí, hemos concordado otras veces. Está muy emocionante. Yo me emocioné. Pero que es de élite y que hay que bajarla a nivel de que la gente entienda lo importante y relevante que es la promoción. A mí me gustaría vamos a los contornos, el último tema, como para partir, que tiene que ver con el acceso a la justicia y el sentir de la gente, ¿verdad? Que tenemos ciudadanos de primera, de segunda, hasta de tercera categoría, y es ahí entonces donde se instala la discusión del defensor del pueblo, defensor del ciudadano, entre otras cosas, como la defensa de los derechos al consumidor, como qué pasa con las víctimas de delitos o de grandes crímenes y cuál es su debida protección, y también es un tema constitucional, porque finalmente esto tiene que ver con cómo se terminan los abusos de toda índole, poder estatal, poder económico, etcétera, y ese es el sentir que se ve reflejado en la creación de una institucionalidad como esta, que es la Defensoría del Pueblo, póngale el no. Yo hasta ahora ni siquiera tengo un consenso respecto a cómo se va a llamar, pero por lo interesante de esta discusión es que finalmente tenemos la posibilidad de discutir y de debatir sobre los abusos, en este caso del Estado, porque está delimitado el Defensor del Pueblo y digámoselo a la gente también, que tiene que ver con los órganos públicos o los órganos del Estado, pero ya de una u otra manera establece la base, principio. Por ejemplo, lo decía Gabriel respecto a que cuando hablamos, no solamente hablamos del defensor del pueblo como el abogado que va a ir a defender a sede judicial cualquier tipo de vulneración, sino también aquella institucionalidad que puede ir a cualquier órgano público, y es ahí donde se discute la autonomía y por qué la autonomía y los contrapesos, ¿verdad? Porque el rango legal no sirve solamente, ¿no? Pero ¿por qué entonces tiene también esta facultad de ir a cualquier órgano público, desde el presidente de la República hacia abajo, y decir, mire, estas son las observaciones que o nacieron de la gente o yo mismo las revisé porque tengo un proceso de investigación y estoy revisando cómo usted se comporta? Y es el sentido también de darle de que esto tiene que ver con la calidad de la administración pública, de entender que no solamente la Constitución va a decir vamos a respetar los derechos humanos, los derechos de las personas, sino que también encontramos mecanismos que dan garantías a la gente de que eso va a pasar. Viste, fui convencido. María José, fantástico, muy rápido, ¿eh? Pero María José, ¿qué canchas le damos a esta nueva institucionalidad? Yo quisiera también pensar que la Constitución es un nuevo pacto social que nos estamos estableciendo. Y como nuevo pacto social, y vuelvo con lo que dije en un principio, tenemos que imaginarnos a una generación completa de 30 años hacia adelante, sabiendo que van a venir, obviamente, que la Constitución no es lo último, no es una bala de plata, no es la panacea. No es la panacea,
pero que comprenda, por lo menos en un inicio, como la sensación que la ciudadanía ha esperado durante un tiempo, que tiene relación con la justicia. Y que yo ya también lo dije y que lo mencionó también Camila, que en el fondo la sensación de parar con el abuso o de tener la posibilidad del ciudadano o ciudadana de albergarse en un espacio, digamos, que permita controlar a quienes nos gobiernan. O sea, esa es como una dimensión simbólica del cargo, ¿no? Estás dando cuenta como de esa dimensión. Exacto, porque creo que hay que pensar también la Constitución en eso. Yo no soy abogada constitucionalista, yo soy profesora de filosofía y pienso que la Constitución tiene que poner en el centro a la vida de las personas. Y en ese sentido entender que la gente, para poder vivir, para poder proyectarse, para poder sentir que, qué sé yo, que quiere tener hijos, que quiere estudiar, tiene que tener la sensación de seguridad. Y esa sensación de seguridad, y que no hablo de la seguridad de que me vayan a asaltar, ni mucho menos, pero la sensación de la proyección de tu vida tiene que estar también de alguna manera amparada. Es interesante lo que planteaba María José. Voy al tiro contigo, Camila. Sí, quería aclarar porque me di por aludida con el escepticismo, tengo que decirlo, con este tema. Ya, pero tranquila. Sí, sí, está bien, pero quiero aclarar que mi escepticismo viene por dos grandes razones. Porque en un Estado chileno en que se ha aumentado el gasto en personal estatal, en funcionarios públicos. El año 90 era de 4.000 millones de dólares, hasta hace un par de años era 12.000 millones de dólares. El 30% del gasto estatal va en burocracia, que son bienes, servicios y personas que funcionan. Es mucho. Está bien, entonces, pero si me lo comparas entre el año 90 en que teníamos Gabriel, un PIB de 5.000 dólares. Yo no quiero un Estado con más organismos que en la práctica sirven para puros favores políticos, como lo vemos. Como Cristian Barra, por ejemplo. Absolutamente. Sí, soy la primera en reconocerlo. Bueno, para bajarle al piso. Un operador político que estuvo un operador político que estuvo 2 meses en el cargo, se fue de vacaciones y no hizo nada. Soy la primera, o sea, el primer palo para ellos. Si yo lo puse arriba. Nuestro Da Vinci, le mandamos un saludo a la cara. No, un renacentista. Ese es el temor que me da a mí de llenar de cargos nuevos cuando quitemos la grasa. Veamos lo que sobra. Ese es un motivo. Y en una de dijiste que tenías dos. Parece que los mezclé. Perfecto. Se mezclaron los dos fantásticos. Economía del lenguaje con Magdalena. Magdalena tiene un punto. Mi escepticismo, créanme, también tiene que ver con una mirada del Estado que tampoco puede convertirse en burocracia. Pero creo que este es un tema muy relevante y ahí concuerdo contigo plenamente. Yo creo que filosóficamente estamos hablando de una carta fundamental que está pensando el país para los próximos 30 años y el tema de los derechos humanos es un tema central. Mi escepticismo no tiene que ver con que eso no se proteja, por el contrario, o sea, mi escepticismo tiene que ver con qué tipo de institucionalidad se le da, tampoco para caer en lo que Magdalena dice. Si a mí lo que Magdalena dice me parece atendible también, no me parece algo tirado a las mechas, me parece algo que es atendible. Yo creo que hay que tener cuidado con el gasto público, sobre todo hoy día. Yo prefiero que el gasto público le llegue a las personas también, y si tenemos un organismo me parece fantástico, y ojalá de consagración constitucional, fantástico, pero yo prefiero organismos más livianos en el Estado también, porque de repente organismos tan pesados también sirven y se prestan para otro tipo de cosas. En eso nomás, solo un punto. ¿Están relativamente de acuerdo en lo fundamental? Quiero ir a otro lado, quiero ir a las competencias que debiera tener ese órgano colectivo o unipersonal y cómo se elige. Primero, estoy muy gratamente sorprendido en que haya un consenso en que lo más importante en la construcción social que tiene que hacer la Constitución es la persona. Estoy muy contento por eso, es la persona el centro fundamental de la sociedad, junto a los cuerpos intermedios y la familia. Pero no era la familia para usted. No, era la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Ya, perfecto. Sí, patria, familia y Dios era lo que sí me interesa... Las familias. Familia, sin definición constitucional. No, pero hemos conversado muchas veces. Sí, ya fue tema de discusión. A mí lo que me interesa acá... En eso doy fe, es que efectivamente estamos frente a una figura que es muy importante porque lo que hace es proteger los derechos humanos de las personas del ciudadano común y corriente frente a la administración del Estado. Entonces, consagrar a nivel constitucional el derecho a la correcta administración pública es fundamental y una de las cosas que vamos a tener que sumar. Eso, pero para que la señora Juanita lo entienda en la casa, las posibilidades que usted va a tener de recurrir a ello van a ser limitadas. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que la señora Juanita está pensando en su casa, y esto también, ¿qué me favorece, por ejemplo, respecto a mis derechos cuando yo los veo vulnerados y soy víctima de un delito? ¿Esa está la figura?
No, pues, no es esta la figura. Y eso es súper importante decirlo también. Porque también hay una crítica que tenemos que hacer muy grande respecto a los derechos de las personas, este concepto del no más abuso, que tiene que pasar, no sé si por esta misma figura, por otra figura, o por darle más atribuciones al Ministerio Público en separar lo que son la persecución del delito respecto de la protección de la víctima. Es el punto. Porque eso es fundamental. Porque la víctima, la señora Julián en la casa casa está diciendo... ¿Y para qué me sirve a mí toda Iván, esta cuestión? Si yo lo que quiero es que el tribunal me defienda. Sí, a ver, Pancho ha tocado un tema fundamental. No es solo la creación de una Defensoría del Pueblo a alguien que cautele y promocione los derechos humanos. También es cómo las instituciones hacen suya desde el Estado la protección, la promoción de los derechos humanos, porque también, digámoslo, el Ministerio Público, yo que lo critico en todos los programas, se preocupa harto poco por las víctimas, se preocupa harto poco también... harto poco es mucho. Harto poco le estoy dando mucho a la Defensoría. Le estás dando un énfasis. O sea, a la Fiscalía, porque ya me han retado varias veces, por decir otras instituciones. Pero la Contraloría también tiene que preocuparse, los juzgados de garantía. O sea, aquí hay un tema de derechos humanos que tiene que atravesar. A ver, pero es una cultura. Camila y María José. Tienen una cultura. Eso es parte también de una de las finalidades de esta Defensoría, que tiene que ver con cómo finalmente esta institucionalidad contribuye a que mejore la administración del Estado y que existan actos más probos, más transparentes, que además sean más eficientes, y eficaces, y que permita entonces que esto se vaya equiparando en torno a los derechos. Entonces, finalmente también tenemos que ver que esto no es hablar de la típica discusión del más Estado porque es más Estado, sino se trata de eso, se trata de que finalmente la próxima Constitución va a tener un sello marcado respecto a la protección y el resguardo de los derechos de la persona, y eso se va a reflejar en una institucionalidad que además tiene una finalidad doble o triple, que es que funcionen bien los órganos del Estado, o eficientemente, si los quieren llamar así, y no signifique que estemos en una discusión siempre, o discusión de los 60, si es más Estado, menos Estado, y cuando hablamos de que un Estado también tiene que ser proactivo, probo, y que signifique que proteja y no vulnere los derechos de las personas. Entonces aquí tienen varias finalidades el defensor del pueblo. María José. Yo también quería pasar como a lo que mencionaban hace un momentito, que tiene relación con la cultura a la cual nosotros, nos enfrentamos como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. No existe una cultura con respecto a nuestros derechos. La ciudadanía no sabe que se le vulneran los derechos cada vez que va y toma la micro, no sabe que se le vulneran los derechos cuando está esperando 2 o 3 horas en Chile Atiende, no sabe que se le están violando los derechos cuando va al consultorio, ¿verdad? Y la atienden mal. O sea, hay una poca cultura no hay conciencia de nuestros derechos y mucho menos hay conciencia de la vulneración de nuestros derechos. Por eso el fenómeno del estallido social o la revuelta social del año 2019 es tan importante. O sea, este salto de torniquete que hacen los estudiantes para decir que basta de abuso o que no te aguanto, que me subáis 30 pesos más porque no tengo ganas de aguantarte, porque yo en el fondo te pongo ahí, tú eres el mandatado a ser mi autoridad. Esa sensación yo creo que todavía no existe, y tiene que ver también, creo que, con nuestra cultura patronal arraigada, ¿verdad?, desde los años 80 en la Constitución, en donde decirle patroncito a alguien, digamos, era que el patrón en el fondo te salvaba prácticamente. Te aguachaba la vida. Pero el Estado es el peor vulnerador de esos derechos. Entonces, ¿dónde? El peor, lejos del Estado. Todo lo que nombraste. Todo lo que nombraste fue el Estado. Todo lo que nombraste y el Estado fallado. La respuesta la acabas de dar tú mismo. El Estado es un gran vulnerador de derechos. Exacto. Entonces no quiero más instituciones estatales que funcionen mal. Y de acuerdo a la definición de la violación de derechos humanos es por esencia, de acuerdo a la definición de vulneración a los derechos humanos, es por esencia el gran vulnerador. Si es el único que puede vulnerar derechos por parte de agentes del Estado. Ahora es interesante el tema que toca respecto a nuestra cultura. Sí, somos malos para reclamar, es verdad, el chileno es malo para reclamar. Y tú lo ves cuando estás en una fila, en cualquier fila. Somos una oveja. Oye, que se apuren. Y no hay nadie que diga, voy a reclamar. Un chiflío. Ya, listo. Se descalibró todo esto. Voy a hacer una pausa y a la vuelta voy a entrar con Javier Velasco, que ha estado sospechosamente en silencio. Algo trama. Quiero saber qué tiene pensado para el bloque 3 de manera de echar abajo toda esta suerte de castillos de naipes que hemos supuesto que estamos construyendo. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2 por 1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año.
gratina, solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación constituyente acá en Sin Filtros. Saludamos, por supuesto, a Organic Burger, Bite Me Organic Burger, la primera cadena de hamburguesas orgánicas en Chile, las mejores hamburguesas de carne Angus, natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger, y todavía esperamos el delivery. Para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes. ¿11 de abril dije? Bueno, omitamos la fecha. Para estas elecciones no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www Ciudadano Empoderado accedes al mayor catálogo posible de candidatos y candidatas por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y una reseña biográfica incluso de cada uno y una de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Si usted quiere saber, por ejemplo, más acerca de nuestras invitadas que nos acompañan hoy acá, ciudadanoempoderado.cl, y va a poder encontrar más datos de lo que piensan, de lo que creen, de lo que sueñan. No sé si de lo que sueñan, pero al menos de lo que piensan. Hacemos la pausa y seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Tú lo puedes ver también a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-TV. Camila Briceño, candidata por el Distrito 14 de la Convención Constitucional, y María José Oyarzún, candidata por el Distrito 7. Nos acompañan en el día de hoy cuando conversamos de esta figura que muchos quieren crear, instituir, de el defensor o defensora del pueblo, ombudsman, como se conoce usualmente para los que hablan sueco. Quiero partir contigo, Javier Velasco, por favor, porque te he notado muy silente en el programa de hoy. Hiciste una intervención muy interesante al comienzo y luego escuchaste con una sabiduría de la cual sospechas. Algo tramas. Me caracteriza. Dos cosas. A ver. La primera, sobre lo que decían al final del... Y digo decían, porque no estaba participando del debate, sobre lo que decían en el cierre del bloque anterior. Yo creo que efectivamente éramos un país muy malo para reclamar. Pero creo que eso cambió el 18 de octubre del 2019. Creo que hoy en día somos un país cada vez más bueno para reclamar, y qué bueno que seamos un país cada vez más bueno para reclamar. Un país que destruye, no alega de la forma correcta, Jaime. Ay, sí, es verdad. Alegar no voy a caer en tu no es tirar molotov, alegar. Sí. Mi segundo punto, colgándome precisamente eso, es... Si yo le dijera a cualquier persona en la calle que estamos pensando en establecer un defensor del pueblo, difícilmente van a creer que estoy hablando de alguien que está cuidando la probidad. Probablemente estén pensando en alguien que proteja a la ciudadanía respecto de vulneraciones, pero no vulneraciones que comete el Estado en su accionar solamente. Por ejemplo, y aquí aprovecho de abrir el debate. Este es un debate que sobre todo creo que podría interesarte a ti, Mancho, que es el debate de ¿quién puede vulnerar estos derechos humanos? Por ejemplo, cuando las empresas extractivas en la quinta región convierten en zona de sacrificio toda una población, o cuando las papeleras depredan el sur de Chile, etcétera, etcétera. En esos casos, el defensor del pueblo puede tener algo que hacer, y más aún, puede tener algo que hacer más allá de los tribunales, por ejemplo, e insisto con este punto, con iniciativas propositivas que permitan ponerle término a la depredación forestal, a los problemas medioambientales, o también, ¿por qué no decirlo?, a los serios problemas que puede tener un gobierno que de repente pierde el control de la agenda política del país.
Mira, ampliando las competencias de alguna manera o corriendo un poquito los conos, Javier Velasco. Era lo que esperábamos. A correr todos los conos. No esperábamos menos de ti. Saltándose 3 pueblos, diría yo. A ver, a ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo me quiero hacer cargo de lo último, que efectivamente lo planteamos a propósito de los derechos del consumidor y cómo hoy día el tema del abuso es tan significativo y determina un puente. Ahora, yo creo que efectivamente cuando hablamos del defensor del pueblo podemos discutir respecto a que puede tener iniciativa de ley, podemos vincularlo a ese proceso respecto a las vulneraciones de los derechos humanos, pero tenemos que limitar muy bien las competencias y las facultades y las atribuciones para que no nos permita o que no nos signifique que después tengamos la misma crítica que hemos tenido respecto a otros organismos, que es la misma discusión de los 60, más Estado, menos Estado, que el Estado no sirve, que la grasa. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos que avanzar en la institucionalidad, entender que esta institución tiene que crearse por una definición del futuro y de lo que significa, y por supuesto ir viendo cómo le entregamos las atribuciones, pero no sé si esto da para discutir y para que dentro de sus atribuciones esté tanto. ¿Y cómo elegimos a esta persona? ¿Bajo qué mecanismo? ¿De quién depende, digamos? ¿Conectado con quién está? Claro. Hay distintos tipos de formas. En algunos países, por ejemplo, está, como lo mencioné hace un minuto, depende del poder legislativo, que creo que a mí me hace mucho más mucho más sentido a que dependa del poder ejecutivo, justamente por lo que acabamos de mencionar con respecto a la institución, porque además tiene relación con la defensa de los derechos constitucionales. Nombrada por el Congreso que tenemos. Entonces, aterricémonos en la realidad chilena. Pero eso es mi punto. Sí, pero también hay que pensar. Pero es que si partimos desconfiando de todas las instituciones, ¿para qué vamos a hacer una constitución? Tú eres un defensor del Congreso, no te tenemos. ¿Te gusta? No, a ver. Esperen un segundo, estamos escuchando a entonces, bajo esa lógica, que se vayan todos, el Estado no sirve, el Poder Legislativo tampoco, curioso, el Poder Ejecutivo con un solo dígito, es que está mucho abriendo la menos. discusión quizás por elección democrática, al parecer. Entonces, no sé. Yo lo designo. Eso es interesante una cosa, porque los sectores más conservadores como que están en una lógica de que se vayan todos y que desconfiemos las instituciones. Claro. Pero es muy raro esto, porque los que deberíamos desconfiar de las instituciones históricamente se convirtieron como en taxistas argentinos. Se convirtieron en taxistas todos. Que se vayan todos, boludo, no me interesa nada. No es que yo no confíe en el Congreso, pero en el Congreso. Pero hay más institucionalistas. Se supone aquellos que más creen en el poder de las instituciones y la capacidad. Bueno, pero en esas instituciones tenemos a Florcita Motúa, tenemos a Naruto, entonces tenemos a Naruto. Sí, no nos confundamos. Esas son las autoridades del Congreso. Magda, ¿tú eres conservadora? El único conservador acá soy yo, y yo no estoy en ese aparato, entonces no digamos que los conservadores tenemos que salir todos para la casa. Usted como me trata de centro izquierda o cierta izquierda, yo a usted lo trato dije, la izquierda más, la ultra izquierda, dijo, la izquierda más, la derecha más dura, sí. Hice la distinción, Francisco. Espera, no hemos podido contestar, quiero hacer los 30 segundos con nuestras invitadas de hoy, y no hemos podido contestar cómo se elige, o cuáles son las propuestas para elegirlo, y más interesante todavía, el perfil que debiera tener esa persona o ese órgano colegiado, integrado por muchos, que me parece interesante, porque podemos elegir al tiro a Benito Baranda, no sé, qué sé yo. No, es candidato. Es candidato. Es candidato. No, yo creo que una combinación de los órganos del Estado para elegir una persona siempre da cierta garantía. A ver, cuoteo, básicamente. Ninguna institución. Es que es cuoteo. Tira bomba hoy día. Tira bomba hoy día. Si hay tanta crítica respecto a la elección, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Una elección democrática? ¿Vamos a elegir el defensor del pueblo democráticamente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, y después veamos me gusta la idea. Si la institución una buena combinación de yo creo que el fiscal nacional sea electo por la gente. Quiero que los fiscales regionales sean electos por la gente. Ahí hay una limitación, porque no vaya a ser que se nos transformen... Ya, bueno, queda para un próximo programa toda esta última conversación respecto a cómo se elige y cuál es el perfil que tiene que tener, porque quiero hacer los 30 segundos. Pasita, no sé si tenemos moneda. Fantástico. Aquí viene la moneda. Vamos, la moneda. A ver. Ahí está nuevamente. Esto ya es soberbia. Sí, muchas gracias, madre. Hay que pegarle con el pie. Vamos a hacer los 30 segundos. Esto se llama Vota por mí. Y le vamos a pedir a nuestras candidatas que, como lo han hecho otros candidatos acá, se dirijan a sus cámaras respectivas, las que están cruzadas, digamos, y le hablen a los votantes. Son 30 segundos, pero es draconiano esto. Son 30 segundos y se corta, y el micrófono se apaga. Hay que meter
el concepto, las ideas en esos 30 segundos. Y voy a tirar una moneda al aire. ¿Cara o sello? Sello. Es cara. Ahí está. Entonces tú puedes o partir o elegir quién parte. Mira, qué amistad cívica. Qué amistad cívica. Siempre. Nunca nadie quiere partir. ¿Se han dado cuenta? Uy, si quieren yo parto, pero no hay problema, pero yo le estoy dando el espacio a mi colega aquí que pueda. Muy bien, estos son los 30 segundos, no los estoy viendo en pantalla, ahí los estoy viendo en pantalla. Estos son los 30 segundos, vota por mí en Sin Filtros. Bueno, primero que nada decirle que estamos por primera vez en la historia de la República de Chile con la posibilidad, tenemos frente a nosotros la posibilidad de escribir una constitución. Por primera vez también que las mujeres vamos a ser parte de la posibilidad de una escritura de la constitución. Por lo tanto, les invito a no perderse el momento histórico que estamos viviendo, a no verlo desde la casa, sino que pararse, ir a votar, a ser parte de este momento, a vivir para contarlo y, por supuesto, a buscar la manera de incorporar visiones nuevas. Sobre todo. ¡Ahí está! Mira qué tremendo. A mí me da mucha angustia esto. A mí también. Me genera angustia. Porque yo necesito algo. Yo necesito tomarme algo antes de... Bueno, sí, en algún momento. Ya van a venir los programas. Me empezarán a tiritar las manos. Más angustia todavía no es primera. ¿Te generó más angustia? Muy bien. Los 30 segundos para Camila Briceño, dale. Vecinas y vecinos del Distrito 14, yo estoy convencida que la nueva Constitución debe garantizar un desarrollo integral de las personas en la educación, en la salud, en las pensiones dignas. En mi distrito, además, tenemos que discutir sobre el derecho al agua, sobre cómo nos desarrollamos sostenible y sustentablemente. Eso y muchos más temas. Por eso pongo a disposición mis habilidades, mis conocimientos y, por supuesto, mi vocación por lo público para construir, junto a todos y todas, esta nueva Constitución y, por tanto, un Chile más digno y más justo. Le sobró un segundo. Le sobró un segundo. Sería interesante si se lo quiere donar el segundo. Ya, bueno. No se alcanza nada. Se lo compro. María José, Camila, muchas gracias por haber estado en el día de hoy. Que les vaya muy bien a ambas. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias al panel por la participación del día de hoy. Partieron desganados, terminaron como potros desfocados. Se acaba la cosa. Nos volvemos a encontrar, por supuesto. Seguimos debatiendo el Chile que viene aquí a través de las pantallas de Vive en Sin Filtros. Facita, la quina. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.